muy importante aprovecharlo. Amén. Tomamos muy en serio reunirnos porque es una preciosa oportunidad esta de reunirnos como iglesia, porque la iglesia hace de este día un día de gran gozo. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 17. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 17. Yo espero que haya traído su Biblia. En esta parte de la escritura hay una historia muy fuerte, bastante intensa en sus relatos. Sí, aquí. Es cuando Goliat, el gigante enemigo del reino de los filisteos, puso en cuarentena al rey Saúl y los israelitas, puso en cuarentena a todo el ejército del rey Saúl, y precisamente el título del mensaje se llama Cuarentena, tiempos de 40 días, y esa palabra está siendo mencionada desde hace 40 días, si no es que más. ¿Y qué es esto de cuarentena? Y vamos a ir a la palabra para conocer el terreno de una cuarentena. Préstele mucha atención. Primeramente, gracias al apoyo de mi hermano Arturo y Hugo. Vamos primeramente a mencionar, el personaje central va a ser David. David es el hijo menor de 8 hijos de Isaí. Isaí es el padre y es de la tribu de Judá, están en el territorio de Judá, en Belén, un lugar pequeñito. Y David es el pastor de las ovejas de su padre. Esto es por parte de David. David es un muchacho menor de edad en relación con que ser mayor de edad para nosotros es ser de 18 años en adelante. Primero vamos a hablar acerca del escenario enemigo. Hugo representa a Goliat, el gigante, y Goliat pertenece al reino de los filisteos, es un enemigo de afuera. Arturo representa al hermano mayor de David. Él, como sus siguientes 2 hermanos, eran soldados del ejército de Saúl. Eliab era el nombre del hermano mayor de David y representa el enemigo en casa, el enemigo en la carne, el enemigo en la familia, pero es en relación con David. Ahora, no voy a minimizar, no voy a hacer como poca cosa el asunto de los enemigos. Al contrario, los voy a exhibir, porque hay enemigos gigantes que son demasiado visibles y hay enemigos diminutos que no se ven. Ejemplo, en el Nuevo Testamento el Señor exhibió a un enemigo que es tan diminuto que no se ve su poder, simplemente se verán las manifestaciones de su poder. Y saben, mientras estaba viendo el drama, ahí apareció el enemigo. El enemigo es la hipocresía, la levadura de los fariseos. Es un enemigo que no se ve a simple vista, pero en esta historia es un enemigo gigante, Goliat. David y 2 enemigos. Voy a describir a los enemigos, comenzando por Eliab. Eliab es el hermano mayor y soldado de Saúl.
Él se cree el hombre fuerte y valiente de la casa y lo presume. Él increpó y mostró su ira contra David insultándole. Cuando David fue enviado por su padre al campamento del ejército a traer unos quesos y unos panes para los capitanes del ejército, cuestionó la visita de David al campamento del ejército de Israel. Con mucha ira le dijo a David: ¿y tú qué haces aquí? ¿Y tú quién eres? ¿Quién te crees? Quiero que veas esa figura, porque quiero que no tengas ningún temor en identificar a un enemigo, aunque se llame de la propia familia, aunque se llame de la propia cuadra o del propio lugar en el centro de trabajo. Tenemos que hablar claro para poder ver con toda claridad y entender el escenario actual. El enemigo en la carne es Eliab. Se cree el manipulador de los demás hermanos. Mira con desprecio al menor, a David. La característica de un enemigo familiar es bien clara y siempre actúa de la misma manera. Esta es la principal característica: no le habla pacíficamente a David. Un enemigo en casa no habla pacíficamente a un hermano. En esa convivencia comunitaria donde hay varias familias, el enemigo en la carne, el enemigo en la línea de sangre es aquel que no te habla pacíficamente. ¿Qué más? Bueno, no respetó el propósito, no aceptó a David ni el propósito de su presencia. Cree conocer el corazón de David, pero no. ¿Saben? Es un falso profeta. Ahora vámonos con Goliat y vamos a encontrar unas similitudes entre todo aquel que se dice enemigo de David. Ahora Goliat, la primera similitud entre un enemigo y otro es que todo enemigo se cree el hombre fuerte, todo enemigo. Y Jesús habló de un hombre fuerte. Un hombre fuerte es aquel que cuida su territorio o cuida sus bienes. Precisamente el hombre fuerte es el que cuida a los demás. Teniéndolo de enemigo, entonces se pone seria la situación. Eliab se creía el hombre fuerte de la familia, por eso le hablaba como quería, en cualquier tono, en cualquier nivel, con injurias a David. Goliat, en cambio, aunque fuera un extranjero, un enemigo de otro reino, pero invadió Judá, incursionando todo el ejército en el terreno de Judá. Se cree el hombre fuerte, todo enemigo se cree el hombre fuerte, pero Goliat iba como gladiador, campeón, paladín, enemigo. Lo primero que hizo Goliat fue poner en cuarentena a todo el reino. Miren nomás, una cuarentena militar, poner en jaque al rey Saúl y al ejército. Y recuerden que el ejército y el rey son los encargados de defender al pueblo. Entonces, en cuarentena quiere decir que lo que dice el versículo 17-16. Durante 40 días seguidos y a mañana y tarde el filisteo Goliat estuvo desafiando a los israelitas. Desafiando a los israelitas. Entonces, cuarentena. Eso es lo que Goliat estuvo haciendo. Es un personaje totalmente obsceno, insano e inmundo. Su mirada es de tipo retadora, desafiante y de mala muerte. Goliat representa
Al espíritu de temor, ya que quiere que vean lo grande de su estatura para que le teman. También representa al espíritu de obstinación, ya que quiere que lo escuchen de mañana y tarde durante 40 días. ¿Y nosotros? Ahorita vamos a ver el panorama que se desprende o que es trascendental de aquellos hechos históricos a nuestros días. Fíjense bien, en una cuarentena ocurrirán dos posibles estados solamente. El primero es o te llenas de temor y el segundo es o te sientes provocado. No hay más. En una cuarentena, y estamos en cuarentena, nomás hay dos posibles estados. O te llenas de temor o te sientes provocado. Yo me siento provocado. Pero voy a explicar eso. No es lo que queramos sentir con esa palabra a mi manera. No. Hay una definición, hay un entendimiento absoluto de esa palabra. Miren, vean el versículo 11. Cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. ¿Ven? Es el rey y todos los miles de soldados fuertemente armados, pero ahora están llenos de miedo. Un soldado está formado para pelear, defender, para seguir órdenes de disparar, de atacar, de usar armas, y está tanto como protegido como está preparado para lanzar un arma o usar un arma. Pero aquí están llenos de miedo. Hermanos, en una cuarentena, dos posibles estados se manifiestan. Que la gente se llena de miedo, o vamos a ver quién no se llenó de miedo. Uno dice, ¿a poco puede haber alguien que no se llene de miedo? Vean el versículo 26. Entonces David les preguntó a los que estaban allí cerca, ¿qué recompensa se le dará a quien venza a este filisteo y libre a Israel de semejante afrenta? ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar al ejército del Dios vivo? Hay 4 ocasiones en donde se menciona ese término, provocar. Y David está provocado en su espíritu. Hay una provocación en su espíritu. Luego en otro versículo, en el 36, hay otra mención. Dice, no importa si es un león o un oso, tu siervo los mata. Y a este filisteo incircunciso es para mí como uno de esos animales porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Pastor, pero esta historia sí es creíble porque fue un tipo de 3 metros, visible, atemorizante, alguien que cualquiera pudo llenarse de miedo porque es algo anormal, sí. Pero ¿qué acerca de los enemigos microscópicos, no visibles, que viajan en las palabras? La hipocresía, por ejemplo, ¿saben? Hay más contagiados de hipocresía. Y queremos prestarle atención a virus, a microbios, bacterias,
y a aspectos técnicos o científicos sobre eso, aquello, pero hay más contagiados de hipocresía, de temor, y, y hay quienes viven toda la vida en cuarentena de temor o de hipocresía. Entonces, estas historias en la Biblia nos abren el entendimiento para ver lo invisible, para ver el espíritu de un vencedor llamado David y también el espíritu de un enemigo llamado Goliat, o personajes que están llenos también de cosas feas o inmundas. David se siente provocado. Esa palabra significa la acción de mostrarse, salir a mostrarse. En una cuarentena hay dos posibles estados: llenarse de miedo o sentirse provocado. Y hay dos posibles acciones: esconderse, y lo opuesto es mostrarse. Eso es lo que quiero que quede bien claro. En una cuarentena hay dos posibles estados y hay dos posibles acciones, y tienen correspondencia. Si me lleno de miedo, es un estado, la acción es esconderme. Si me siento provocado, otro estado, la acción es mostrarme. Eso es un asunto interno, en mi interior. Miren, hoy en día actuamos de una manera, lo voy a decir en estas palabras, imitando a otros. Yo quiero hacer lo que él haga para salvarme. Y no sabemos por qué él hace aquello, pero yo lo quiero hacer. Hermanos, somos seres inteligentes que debemos actuar por convicción propia, no por televisión propia, sino por convicción propia. En una cuarentena hay dos posibles estados: o te llenas de miedo o te sientes provocado. El que se siente provocado va a mostrarse, porque el que se sintió lleno de miedo va a esconderse. Ese es el escenario que nos revela el libro del profeta Samuel, capítulo 17. Yo no puedo hacer lo que David hizo si no me siento como David. Entonces yo no puedo imitarte así nomás a vistas. No, eso es muy serio. Yo debo sentirme como David, con el mismo espíritu de David, para entender a David, por qué está actuando así. Entonces, no a todos los enemigos se les ataca en la misma manera. Ese es otro escenario que David sabía. Esa es la sabiduría del reino. ¿Cómo atacamos la hipocresía? ¿Saben cómo atacamos la hipocresía? Lo vimos en el drama. Por eso voy a pedir que se lleve a cabo otra vez el drama al final. ¿Saben cómo atacamos la hipocresía? Dándole al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es bien sencillo la escritura, bien práctico, no necesitamos ser teólogos para que nos confundan. ¿Cómo se ataca la hipocresía? Dándole al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así se ataca la hipocresía. Pero si es un enemigo gigante, como el que enfrentó al reino de Israel, y solamente el más joven, el menor de la casa de Isaí, le hizo frente, ¿cómo se ataca a un gigante? David entonces nos dice,
Vean este diálogo que hubo en una entrevista que tuvo David con el rey Saúl. O sea, lo mandó traer el rey Saúl para pues verlo más de cerca y escucharlo. Escucharlo, porque era un momento muy tenso. ¿Por qué? Porque le dijeron al rey Saúl que David andaba diciendo que él lo va a vencer, él lo va a vencer. A ver, tráiganme a ese muchacho. Y dice el versículo 34, David le respondió, sí, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre. Pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca, con mis manos lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. No importa si es un león o un oso, tu siervo los mata. Y este filisteo incircunciso es para mí como uno de esos animales, porque ha provocado al ejército del Dios vivo. El asunto es que tratándose de cómo vencer a un gigante, David trajo historias de sus victorias en el campo del pastorado, como cuidador de las ovejas de su padre. ¿Y por qué estas historias están dentro de otras historias? Porque lo primero que nos revela David es que hay una serie muy variada de enemigos. Enemigos que llegan antes que Goliat. Mire, es muy sencillo. Con un enemigo a quien todo mundo le da mucha fama, todos comenzaron a ver a ese gran enemigo y dejamos de ver a otros enemigos. Se nos olvidan los otros y nomás nos enfocamos en uno. No. Hay que tener mucho cuidado con todos esos asuntos. Que no se te olviden ni los osos, ni los leones, pero también Goliat. Ahorita es Goliat, o un germen. ¿Y los demás enemigos? ¿Ves? Ese punto es muy delicado en la vida del creyente. A David no se le olvidan los ataques de las fieras. ¿Qué representan los leones y los osos? Son ataques enemigos que quieren robar el alimento del pueblo y atacan también al cuidador, que es el pastor. ¿Vieron cómo desde antes de Goliat están intentando matar a David? De una manera silvestre, allá en el campo o en el desierto sin que nadie sepa. ¿Ven el reino del enemigo cómo tiene sus asuntos, sus estratagemas? ¿Cómo planea? Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia, no ignoren. Siempre el enemigo se mostrará tan atractivo para que no más vean a un solo enemigo y no vean a los demás. O muy grande o muy chiquito. Y los demás enemigos se van metiendo los leones, los osos, y comienzan a devorar el rebaño, sin que nadie oiga los gemidos, los balidos, sin que nadie oiga el grito de muerte de las ovejas. ¿Ven todo eso? ¿Lo ven? Eso no sale por la televisión. Entonces, David, cuando contó los testimonios, lo que está diciendo, si un león venía y me atacaba, yo soy un león que mata leones. Si un oso venía y atacaba, yo soy un oso que mata osos. ¡Wow! Y si un gigante como este viene, yo soy un gigante que va a matar gigantes. Y la hipocresía
Hermanos, denle a Dios lo que es de Dios. Si no, vamos a tener esa levadura en nosotros toda la vida y va a estar leudando toda la masa, toda la vida. Bueno, ya hablamos sobre Eliab, sobre Goliat, sobre cómo se sintió David provocado. Ya hablamos sobre los posibles estados en una cuarentena. Ya hablamos sobre el por qué se mostró David y por qué otros se escondieron. ¿Qué más hay en una cuarentena? Hay recompensas. Sí, recompensas. Dice David en el versículo 25, esto es lo que oyó David. Vean qué verbo va a usar David. Dice el versículo 25, mientras unos a otros se decían, ya vieron a ese soldado, siempre viene y nos desafía a pelear contra él. A quien lo venza, el rey Saúl lo colmará de riquezas y además le dará a su hija en matrimonio y su familia quedará libre de pagar tributos. David comenzó a usar el verbo vencer. El verbo vencer no es igual a trabajar, servir, obedecer, mandar. Es el verbo vencer, es un verbo específico, vencer. ¿Por qué en el Nuevo Testamento el Señor nos dice, ustedes son más que vencedores? No porque sabemos servir u obedecer, es porque sabemos vencer. Pero vencer, usar ese verbo vencer, yo te venceré, yo te venceré, yo te venceré. ¿Ven? Lo primero que hizo David fue preguntar, ¿qué se hará con aquel que venza al filisteo? ¿Qué se hará? Porque David no quiere entrar en una batalla sin conocer primero la recompensa. Amén, aleluya. El Señor nos habla con el mismo lenguaje porque es el mismo reino, es el mismo reino. Si ustedes toman por causa mi nombre, mi evangelio, yo os daré 100 veces más. Es el mismo lenguaje, es el mismo reino. Y, ¿sabes? Aquí hubo una transferencia de riqueza del reino de Saúl a David. Y no solamente eso, sino todo el reino fue traspasado a David. Amén. Ahora vamos a analizar lo que es previo al combate en el capítulo 16. Allí el tema es ¿quiénes tienen las verdaderas armas? Las armas que son poderosas en toda situación. Las armas que van directas a la raíz. ¿En manos de quiénes están las verdaderas armas? Miren, en el escenario actual, cuando a mí me dicen que alguien es experto en virus o epidemiólogo, pues yo me quedo corto, no soy experto en eso. O cuando alguien me dicen que es un experto en biología o es un experto en ciencias de la salud, entonces, ¿tienen las mejores armas? ¿O quién tiene las mejores armas? Vamos a ver un relato en este capítulo 16. Dice, versículo 23, y cuando el espíritu maligno, recuerde que los espíritus malignos enferman a la gente. Aquí enfermaba a Saúl al punto de esquizofrenia, locura, tormento. Y cuando el espíritu maligno venía de parte de Dios o permitido por Dios y atormentaba a Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba.
La música de David, la música de David, no nomás es música, no, la música de David. Entonces dice, con esto Saúl se calmaba y se sentía mejor. Eso es por parte de Saúl, pero vean por qué. Porque el espíritu maligno se apartaba de Saúl o lo dejaba, se salía de él, lo dejaba, se salía de allí. Hermanos, entendamos la revelación que hay en la palabra. Las mejores armas están en las manos de los adoradores, de los que conocen la presencia de Dios. Ahí están los que tienen las armas más provechosas, más ricas. ¿Cómo que un espíritu inmundo se salía? ¿Sí? Los espíritus malignos, todos los que causan que la gente se enferme, no soportan la presencia de Dios. David trae la presencia de Dios y David, cuando se pone a adorar a Dios, los espíritus malignos dejan el lugar, no soportan. ¿Dónde andamos buscando nosotros con qué defendernos? O taparnos o no estar vulnerables. Préstele oído a ver si se oye alabanza en usted, adoración en usted, si su templo está abierto, si usted está allí o no. Estas historias nos revelan cómo obra la unción. Cómo obra la unción. Donde está la unción, allí está el poder del Espíritu de Dios, la fuerza del Espíritu de Dios, la misma presencia del Espíritu de Dios. Entonces, qué tremendo es esto. Vean el versículo 13 para leer el momento del ungimiento de David. Samuel tomó entonces el cuerno en donde llevaba el aceite y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día, el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Hermanos, cada uno es el templo del Espíritu. Cada uno es el templo del Espíritu. Manténganlo lleno de alabanza, lleno estén oficiando como sacerdotes de Dios siempre. Dice la palabra, glorifiquen a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo. ¿Ven dónde están las armas de divino poder para la destrucción de toda fortaleza? David las usó. Ahora vamos a pasar a otro aspecto de David. Esto ya tiene que ver con él y en cuanto al carácter de David, lo expongo de esta forma. ¿A quién respetaba David y a quién no respetaba? ¿Usted a quién respeta y usted a quién no respeta? Si la respuesta suya es yo respeto a quien quiero y a quien no quiero no respeto, no es la respuesta correcta. Esto me lleva a conocer quién era David. ¿Quién era David? El espíritu de David. Bueno, hay 4 figuras que David respetó. Y tenemos que saber por qué ese respeto absoluto. Número 1, David respetó al profeta Samuel. David respetó la unción profética. Número 2, David respetó al rey Saúl, al ungido de Dios para ser rey sobre Israel.
o al ungido de Dios como rey de Israel. Número 3, David siempre respetó a los sacerdotes de Dios. Y esto es el templo, la casa, el altar, todo la unción sacerdotal. Y número 4, David respetó a su padre y a su madre. Este es el hombre que venció al gigante. Ah, qué tremendo. Uno se pregunta, ¿y por qué Dios escoge a David? Bueno, yo le encargo que usted responda a una pregunta que yo le hago. Usted me hace esa pregunta, está muy difícil esa pregunta, pero yo le hago otra pregunta a usted. ¿Y por qué David respeta al profeta, al rey, al sacerdote y a sus padres? Y ahí es donde fallamos. Queremos andar consiguiendo armas mediante el conocimiento. Quiero saber más de la Biblia, pastor. Quiero saber más de la Biblia. Quiero estar listo, preparado. Quiero estar listo, preparado y por esto vengo o lo veo en línea, etcétera. Mire, vamos a comenzar por los zapatos de David. ¿Respeta usted la unción profética, la unción del reino, la unción del sacerdocio y la unción paterna? ¿O todo lo contrario? Por eso Dios respeta a David. Por eso Dios respeta a David. Dios no anda con irrespetuosos, porque Dios nunca le dará crédito a un irrespetuoso. Esta cuarentena es para volver a las sendas antiguas, las sendas del respeto y el honor. ¿Y por qué Dios le da su espíritu a David? ¿Por qué le da? Vean lo que David respeta. Vean lo que David respeta. ¿A quién no respetó David? Al enemigo. Todo lo que desafía a Dios, David le va a faltar el respeto. Hermanos, podemos tener cara de santos, pero si Dios no da testimonio de que somos de Él, no somos santos. Entonces, en este tiempo, regresemos a las sendas antiguas que David respetó. David respetó la unción de profeta o la unción profética que había en Samuel. Lo respetó mucho. David respetó al rey Saúl, aunque el rey Saúl se volvió su peor enemigo, pero lo respetó. Un día lo tuvo tan cercano David a Saúl como para matarlo y no lo hizo. No lo hizo. A los sacerdotes, aquí hay una historia en el reino de Saúl tan triste que uno puede llorar. Saúl ordenó matar a toda una familia de sacerdotes. Más de 80 sacerdotes, 85 sacerdotes mató Saúl. Uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Arrasó con todos, inclusive los animales y las mujeres embarazadas, los niños de pecho, todos los mató. Por eso vemos a un Dios que permite, porque Él también hace justicia. Pero Dios estaba con David. Bueno, ¿qué tiene David de especial? Vean lo que respeta David. A la palabra profética la respeta. Al rey no lo toca.
Al rey gobernante no lo toca. Al sacerdote, donde el pueblo va y trae sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, donde se reúnen a ofrecer sacrificios, en donde ellos alaban juntos, los respeta. Al padre y a la madre los respeta. Entonces estoy presentando la unción que había en David. No solo el David en público, sino el hijo que obedece en privado. Amén. Es muy importante esto. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque no permitimos que la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, siga carcomiendo más miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando estés delante de un enemigo, vas a clamar a Dios, pero Dios te va a hacer una pregunta. Vamos a hablar tú y yo a hacer cuentas. ¿Estás respetando lo que yo respeto? Y son cuentas que no van a cuadrar. Tiene uno que respetar lo que Dios respeta. Son cosas en el escenario bíblico que aparecen personajes a quienes con toda la palabra se les puede llamar más que vencedores. No por lo que matan, en el sentido figurado de matar a Goliat, sino por lo que respetan. ¿Entendimos eso? No es por ser el héroe nacional en público, sino por lo que respeta. Lo que uno respeta es lo que lo hace uno vencedor. Amén. Aleluya. Bueno, todo esto es parte de una cuarentena. Todo esto es parte de una cuarentena. Y estoy aquí con mis notas. Estoy haciendo un libro. Son mis apuntes mismos. David, ¿qué más aspectos hay de David en este momento de la cuarentena? Le voy a leer lo siguiente, un resumen de David, de su espíritu. David no huyó frente al ataque de los osos. 2. David no abandonó a las ovejas delante de un león. Número 3. David no se desanimó ante Eliab, su iracundo hermano mayor. Número 4. David no se llenó de miedo ante el gigante Goliat. Número 5. David no tocó al ungido de Jehová, el rey Saúl. Número 6. David no se amedrentó ante el espíritu maligno del rey Saúl. Entonces, esto me emociona. Entonces digo, ¿quién era David? Eso era David en el espíritu. Eso es David en el espíritu. Eso es David en el espíritu. No frente al espejo, sino en el espíritu. No en el celular, no en el Facebook, no en la foto, en el WhatsApp. Eso es en el espíritu. Vean el paralelismo que hay entre David y Jesús. Y David y Jesús es llamado hijo de David. Vayan a Juan capítulo 10. El Evangelio según San Juan capítulo 10. Y ya vamos a concluir. Gracias, hermanos. Pueden regresar a sus lugares. Aleluya. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye. Y ahora acomode a David. Hágale la prueba que está diciendo el Señor. ¿David huyó? No. ¿Fue asalariado? No. ¿Fue salteador? No. ¿Fue ladrón? No. Es como ver la figura de Jesús en David.
En otras palabras, esos son los hijos del reino. Esos son los hijos del reino, la buena semilla. Entonces, lo que está resaltando el Señor es que no huyen, no abandona. El asalariado huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo. David venía a venir al oso y al león y vio cómo el oso y el león arrebataban cual lobo las ovejas y las dispersaba. Pero David atacó al león y al oso. Al que es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. Vean esta similitud. El Padre le dio a Jesús sus ovejas. El Padre de David le dio a David sus ovejas. ¿Ven esa similitud? David las cuidó, Jesús las cuidó. David las defendió, Jesús las defendió. ¿Ven esa similitud? Entonces es el mismo reino para todas las ovejas. ¿Ven cómo están seguras las ovejas en el reino de Dios? Y lo que se nos pide a nosotros es: crezcan y alcancen la estatura del varón perfecto. No nos quedemos a nivel de asalariados, no nos quedemos al nivel de porteros, sino al nivel del reino de Dios. Amén. Es muy importante en este tiempo. Dice el versículo 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil, también a aquellas debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuándo se terminó la cuarentena? Cuando David se enfrentó al gigante Goliat. ¿Cuándo se termina la hipocresía? Cuando le doy a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Sea cosa gigante o sea cosa diminuta, no deben estar hablándonos. La cuarentena es enfadosa, ¿saben por qué? Porque es un gigante que habla de mañana y tarde y está retándonos y retándonos y retándonos. ¿Y qué enfadoso es eso? Hay cosas muy enfadosas en una cuarentena y hay cosas que por ser diminutas son más contagiosas, como la hipocresía. Y entonces entra uno en un dilema: ¿daré o no daré? ¿Daré o no daré? Ya está allí el síntoma. Y el Señor dijo: guardaos de la levadura de los fariseos y del Herodes. Ellos son de otro reino. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros tomamos tu palabra. Tomamos tu palabra. Tú dices: hijos, oíd mi palabra, prestad atención a mi palabra. Señor, prestamos atención a tu palabra. Esto no es un asunto de voz de hombre, esto no es un asunto meramente informativo, esto es tu mismo reino y tu justicia. Y es lo que estamos haciendo, buscando tu reino y tu justicia. Señor, y nosotros comenzamos por
ser restaurados en aquello donde cedimos terreno, en la alabanza, por ejemplo. Los filisteos invadieron Judá, Judá es alabanza. A Judá se le defiende. Señor, David respetó la unción. Nosotros vamos a ser restaurados en esa área. Nos despistamos, transgredimos, violamos linderos. Hoy, Señor, yo quiero que usted hable con el Señor, dígale, Señor, yo a partir de hoy voy a respetar la unción que da tu Espíritu Santo, que es por el mismo Espíritu depositado en el creyente. Ya no apagaremos la unción, no apagaremos el poder del Espíritu Santo, no lo entristeceremos. Vamos a respetar el sacerdocio, vamos a respetar la palabra profética, vamos a respetar el reino de Dios, vamos a respetar lo establecido por Dios, vamos a respetar, Señor, a los padres, a padre y madre, comenzando por esa restauración de esas relaciones. Vamos a estar fortalecidos. No vamos a ser hipócritas tratando de vencer un gigante y habiendo sido derrotados por la hipocresía misma en la vida propia. Diga conmigo, hoy le voy a dar a Dios lo que es de Dios y lo que es de César a César. Y ya no permito que la hipocresía habite en mi corazón. Y ya no permito que me hable un gigante. En el nombre de Jesús. Señor, hoy termina ese estado de miedo en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, tomamos valor en tu palabra, en nuestro espíritu. Nos vamos a mostrar. Hoy vamos a sentir el mover de tu espíritu en nosotros, que son impulsos, como los tuvo David en el escenario de David, así en nuestro escenario. Señor, gracias porque tú ayudas a todo el cuerpo de Cristo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Amén. Vamos pues a honrar al Señor. Honrar al Señor, y voy a leerle una palabra del reino de Dios en el Salmo 112. Escuche esta palabra del rey David, es una palabra del reino. Dice: